Dios les bendiga, somos el aula de quinto de secundaria y vamos a realizar un conversatorio acerca de la obra El Lazarillo de Tormes. Juan, cuéntanos más acerca de esta obra. Está bien, Joaquín. El Lazarillo de Tormes es una obra renacentista que es de autor anónimo. Claro, se dice que es de autor anónimo, pero a través del tiempo se le han atribuido posibles autores a esta obra. Están el fraile Jerónimo Juan de Ortega, Alfonso de Valdés y Diego Hurtado de Mendoza. Este último fue presentado por una paleógrafa en 2010 en su obra A vueltas con el autor del Lazarillo de Tormes, en la que asegura firmemente que el autor de esta obra es Diego Hurtado de Mendoza. Se dice que la obra de Lazarillo de Tormes fue escrita durante el año 1554. También se dice que esta obra era una crítica, ¿no?, a la sociedad española del siglo XVI, ya que habla de los diferentes tratados donde hablan sobre los amos, que representaban, ¿no?, las formas de vivir de las personas en esa época de España. Aportando con lo que dice Francis, nos había mencionado sobre una crítica hacia la Iglesia Católica, también con lo que reforzó Leila. Quería ser un poco más específica, o sea, que expresa de manera crítica e irónica la realidad de esa época. O sea, ¿qué criticaba específicamente? Criticaba al antiguo régimen de la monarquía teocrática y absolutista. Teocrática viene de que es la Iglesia Católica tiene mayor influencia en lo político, y absolutista es porque el rey tiene el poder absoluto de todo. Bueno, en esta obra nos explica que Lazarillo de Tormes tuvo distintos amos. Entre ellos tenemos a un tal ciego que fue el primer amo que tuvo. Le enseñó de manera cruda cómo era la vida. Distintas maneras de poder enseñarle cómo, si va a ser amo de un ciego, si va a ser, si va a ser un subordinado de un ciego, tiene que estar bien despierto, porque si es ciego y aún le está manteniéndose con vida, es por algo, ¿no? Ciego tendrá su razón, será astuto. ¿Quién sabe qué pasa el ciego? Pues de distintas maneras le enseñó crudas, el Lazarillo con cada uno de sus amos iba aprendiendo mucho más. Y con esos aprendizajes se puede afrontar a la vida, a la cruda vida de ese caso. Así es. También el libro de Lazarillo de Tormes nos habla que él tuvo un padre, que su padre era de hecho un ladronzuelo y que fue llevado ante los moros y ahí lo mataron. Su madre se mudó a Salamanca y se casó con otro ladronzuelo, no tuvo, digamos, buenos ojos para ver a los buenos hombres, digámoslo así, ¿no? Entonces se dice que este varón era de tez oscura y, y más adelante que nos habla también él mismo, ya que el mismo Lazarillo lo cuenta y lo narra en primera persona. Aportando con un poco más de la obra, podríamos decir que es una parodia del renacentismo. ¿Por qué? Porque ofrece una versión satírica de la novela idealista del Renacimiento. Porque el Renacimiento nos decía que un idealismo sobre la belleza, la naturaleza y a la mujer. En este caso, la novela picaresca rompe esos estereotipos. Aportando con lo que dijo Juan, su primer amo fue el ciego, quien lo trataba muy mal, de hecho, pero le enseñó muchas cosas a él, como ser un poco más, digamos, menos inocente, porque él era muy inocente y el amo, pues digamos que una frase que él dice es que no puedes engañar a un ciego porque este conoce más que al diablo. El ciego no solo lo maltrataba psicológicamente, sino que también lo golpeaba. Bueno, pasando al segundo amo, que era el clérigo, en este tipo de amos que nos quiere dar a conocer el autor de Lazarillo de Tormes, nos quiere enseñar sobre cómo era en aquel tiempo la Iglesia Católica, ya que no solo guardaba también las comidas, sino que se aprovechaba de las personas en aquel tiempo, y se dice que en ese momento Lazarillo estaba demasiado débil para poder siquiera al menos escaparse de aquel amo. Reforzando la opinión de mi compañero Juan, el clérigo habla a Lazarillo sobre la
corrupción y la hipocresía del clero. También en sus misas, ¿no? Él predicaba bondad y austeridad, pero igual el clérigo trataba mal a Lazarillo. Es por eso que Lazarillo busca una forma de dejarlo y se va a Toledo. Bueno, con el tercer amo, que es el escudero, descubre la inutilidad de los sentimientos nobles como la honra, ¿no? Ya que sabemos que el escudero tenía una apariencia falsa y pues también que creo yo, o lo que yo he leído es de que lo dejaba sin comer porque solamente él no podía ni alimentarse, entonces el pobre Lazarillo se alimentaba solo, ¿no? Continuando con lo que dijo mi compañera, el escudero era una persona muy hipócrita. Este reflejaba algo que no era, vestía tan bien, pero cuando llegaba a casa no tenía que comer. Y de hecho, así, de una manera graciosa podría mencionarlo, que incluso Lazarillo tenía tanta lástima de él que tenía que ir a mendigar para que coman los dos. El siguiente amo de Lazarillo es el fraile de la Merced. Este es un hombre religioso, pero Lázaro nuevamente se da cuenta acerca de la corrupción del clero. Este vivía en un mundo diferente totalmente a él, y a pesar de su posición, era promiscuo, vividor y también corrupto. Él le gustaba caminar mucho y Lazarillo le acompañaba, pero se cansó y abandonó a este amo. Como siguiente amo, también sigue el buldero. El buldero era como uno de los que entregaban el perdón, digamos así, hacia los pecados que cometía el pueblo en aquel momento. De hecho, nos habla que el buldero se aprovechaba junto a un alguacil y hacían como una historia de que eso había sucedido, sin embargo no. Y muchas personas iban por con tal de comprar aquellas cosas que vendía el buldero. Lazarillo, al ver esto, no le gustaba tal injusticia, y es por ello que él se marcha en busca de otro amo. También agregando sobre la idea del religioso rey de la Merced, fue el hombre que le regaló a Lazarillo sus primeros zapatos, ya que el hombre caminaba mucho y por eso esos zapatos a Fray le duraron tan solo 8 días. Continuando con lo que dijo Juan del buldero, él vendía bulas, si no me equivoco, que eran perdones para, digamos que engañaba a la gente, diciéndole que tú vas a obtener el perdón a través de esos tipos de documentos. Y bueno, es que es un poco, podría decirlo de manera un poco grosera, que era muy tonto, porque la gente se creía esto y vivía engañada. Y a pesar de eso, prefería eso a, digamos que buscaban la manera más fácil de obtener el perdón y obtener un pedazo de cielo. Sí, no olvidarnos que cada amo, según mi crítica, es lo que representaba en aquel tiempo la vida de los españoles y cómo cada vez más el pueblo sufría tanta injusticia, tantos agravios de la nobleza del pueblo y de los reyes. Ahí también vemos reflejada también en la obra la crítica a la Iglesia católica de ese tiempo, como ya había mencionado. El sexto amo fue el pintor, ¿no? Que como bien sabemos le duró muy poco tiempo. Y después viene lo que es el capellán, que le explota y es un explotador y un oportunista, ¿no? Ese es técnicamente se podría decir que es su sexto amo, ya que el pintor, o sea, su amo el pintor, le duró muy poco tiempo, o sea, duró muy poco tiempo con Lázaro. Continuando con lo que dijo Leila, es cierto, con el capellán lo explotaban. Y de todos los trabajos que pudo obtener el Lazarillo de Tormes, el trabajo que le dio el capellán fue el primer trabajo remunerado económicamente, donde pudo trabajar ahí sí, trabajar, ya que en los demás casos él estaba con vida aún porque realizaba actos que eran como robar, engañar. En cambio, primer trabajo que pudo realizar de manera honesta, así por decirlo, manera honesta, ¿ok? Bien, como él dijo, ¿no? Él tuvo su primer trabajo remunerado con el capellán, pero a pesar de que se podría decir que era como tipo trabajo honesto, la verdad era que no, porque el capellán era un explotador y un oportunista. Y además él hizo vivir a Lázaro de igual manera en condiciones miserables. Es por eso que él ahorró
para comprarse su propia ropa, cambiar su apariencia y después de unos años huyó de ese amo, se fue. Ya, y como una curiosidad de este tema, es que el libro de Lazarillo de Tormes estuvo dividido en dos tomos, como son el primero que fue publicado en tres ciudades, lugares estratégicos, y en 1554, y la segunda que fue casi 300 años después. Nos dicen que este segundo tomo fue prohibido por la Iglesia Católica y también por alguna nobleza de España. Eh, También un dato muy curioso es que el segundo tomo es la clave para poder entender el primer tomo. De hecho, las tres ciudades que mencionaste del primer tomo es Alcalá, Amberes y Burgo. Como usted, compañero, dijo, de una manera estratégica para que la Iglesia Católica no sepa de esto, tomando en cuenta que la Iglesia Católica era toda poderosa en ese momento y no podías decir o criticar a la Iglesia Católica. Y este libro hacía todo lo contrario que la Iglesia Católica quería. Entonces, pues sí, como ya mencioné, no olviden estos nombres, es Alcalá, Amberes y Burgo. Como dato curioso, de hecho, nos dicen que la obra de Lazarillo de Tormes fue para inspiración al gran Miguel Cervantes Saavedra. Sí, y en cuanto al tema principal de la obra es la falsa moralidad. El autor hace una crítica hacia el falso honor y la hipocresía que se vivía en esa época. ¿Por qué era esto? Era porque España vivía en un tiempo en el que tenía un imperio colonial en América y tenía muchas riquezas, pero a pesar de eso la sociedad vivía empobrecida y había mucha presencia de ladrones y mendigos. La obra dice que las personas deben ser pícaras para poder resistir a este mundo, a esa sociedad. También recordemos que los dueños de Lazarillo eran personas camufladas con su imagen social y que a pesar de poder ser parte del clero o de un estatus social más alto, eran personas falsas y fingían esto ante la sociedad. Es por estos temas que trataba, la Inquisición prohibió su venta y su circulación de esta obra. Hubieron tres libros en los cuales primordiaron en lo que es en la literatura renacentista. En realidad son 10 libros, o sea, hay muchos más libros de la novela picaresca, pero los principales es el Lazarillo de Tormes, el Buscón de Francisco de Quevedo y Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. No puedo decirte que el Lazarillo de Tormes es el mejor libro, pero como es el primero, pues se consideró más. Pero uno de los mejores libros se podría decir que el Lazarillo de Tormes es el Buscón, que es de Francisco Quevedo, que tiene, digamos que, habla de una manera más formal, y el Lazarillo de Tormes habla de una manera más coloquial. Así es. Y quisiera culminar con un fragmento del libro de Lazarillo de Tormes, donde es una frase que me gustó mucho, donde dice: mas cuando la desgracia ha de llegar, elijas el camino que elijas, terminas por llegar a tu destino. Esto ha sido todo el conversatorio por hoy. Espero que les haya gustado. Dios les bendiga.